Buenos días, hermanos, amigos, que el Señor os bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite una vez más de presentarnos delante de su presencia. Os digo bienvenidos porque nos vamos a presentar a la presencia del Señor, nos vamos a acercar a Él y vamos a tomar un tiempo de preparación personal, un tiempo donde podamos prepararnos para llegar completos a esa presencia del Señor. Olvidémonos de nuestros problemas, de todo aquello, de nuestros trabajos, de todo aquello que nos aleja de Dios. Apartémoslo, dejémonos aparcado y nos centramos en la adoración, en ese momento de edificación, en ese momento de llevarle todo nuestro tiempo completo al Señor. Así que vamos a tener un tiempo de preparación personal y así vamos a arrancar nuestro culto de alabanza a nuestro Señor. Cuán bello es nuestro Señor, a Él solamente tenemos que alabarle, solamente tenemos que glorificarle. Y por eso nos vamos a acercar en oración delante de su presencia para poner todo este tiempo en sus manos, que sea Él dirigiéndolo, que sea Él llevándolo por buen término y que este tiempo sea de edificación para nuestras vidas. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos porque solamente tú, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, eres aquel que ha dado todo por nosotros y lo que queremos ahora es dar todo nosotros por ti, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control de este culto, que seas tú tomando el control de la alabanza, de la predicación de tu palabra, que seas tú tomando el control de nuestra vida, Señor, para que nos podamos acercar a ti quieta y reposadamente, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas. Señor, sabemos que hemos estado mucho tiempo alejados de tu templo, Señor, en lo físico, pero hemos estado cerca de ti en lo espiritual, Señor, y tú también cerca de nosotros, y no nos podemos quejar porque nos has bendecido en medio de la tormenta. Tú has estado entre nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque no te has olvidado de nuestra vida, no te has olvidado de nuestras necesidades. Has estado supliendo todo lo que nos hace falta y por eso te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, que seas tú en esta mañana tomando el control de nuestras vidas y que podamos nosotros acercarnos a ti confiadamente, Señor, sabiendo de que no seremos desechados de tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos por la persona de Jesucristo a ti. Gracias, Señor, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos alabarte, podemos glorificarte, podemos dedicar nuestra ofrenda de adoración y alabanza a ti, Señor. Bendice la música en esta mañana, bendice la predicación de tu palabra, bendice los cantos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor, que ellos puedan también ser edificados por la alabanza, por la predicación de tu palabra. Bendice a las personas que les acompañan, Señor. Te pedimos también de una manera especial, Señor, que estés con cada uno de nuestros hermanos, Señor, en la fe, que estés, Señor, con los enfermos, con los que están padeciendo enfermedades, con los que tienen necesidades laborales, Señor, con los que tienen necesidades, Señor, espirituales también, Señor. Te pido que seas tú llenándoles y saciándoles sus vidas, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tenernos en este lugar, gracias por tenernos aquí, Señor, alabándote y glorificándote. Gracias por darnos un día más de vida en el cual podemos acercarnos a ti y darte la honra debida a tu nombre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, dejamos todo esto, creyendo recibir bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar leyendo el Salmo 32, que es un salmo de David, que nos dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño.
Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravaba sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y vamos a entonar este cántico que habla así también sobre el bienaventurado, como nos dice el Salmo 1, bienaventurado aquel que no se sentó en silla de escarnecedores, ni en consejo de malos ha andado. Bienaventurado, como árbol plantado serás. Cuando te quieran llevar por el camino del mal, no convengas, no. Sus argumentos tendrán para quererte desviar, mas no cedas. Como árbol plantado serás, vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará. Bienaventurado, como árbol plantado serás. Irás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará. Vivirás como árbol junto al agua, que da su fruto a tiempo y su hoja no cae. Crecerás plantado en la presencia de Dios, y todo lo que emprendas prosperará, fructificará. Bien, vamos a tener tiempo de anuncios y bienvenidas. Como dije al principio,
La bienvenida es que todos nos acercamos al Señor, al trono de la gracia, y todas las personas que nos estén viendo pues sean bienvenidos a este tiempo de alabanza al Señor, de adoración al Señor. Y vamos a proceder a dar los anuncios que corresponden en esta semana. Deciros que el día 4 es la inspección de la actividad por la entidad del ayuntamiento. Esperemos pues que todas las obras que hemos realizado, como es la renovación de aires, puerta inífuga y cuadro eléctrico, que todo esto pues salga correctamente bien, que se haya hecho correctamente bien. Estemos orando para que sea, bueno, que las cosas salgan como hemos hecho y que puedan ser aprobadas. También el día 5, deciros que vendrá la misma entidad a hacer una sonometría. Esto va en relación al sonido que tenemos en el templo y esperemos pues de que también podamos estar en ese aspecto aprobados, de que no haya necesidad de emprender una nueva obra en el tema de insonorización de paredes, sino de que todo esté correctamente bien. Como podéis ver, pues a nuestra derecha de nuestro púlpito se ha realizado la insonorización de la pared en la zona del coro y bueno, esto se nos demandaba y se ha realizado y esperemos pues no tener necesidad de insonorizar nada al otro lado, sino que podamos tener un aprobado. Así que tener estos días en oración, día 4 y día 5, sabemos que tendremos inspección por parte de la entidad del ayuntamiento. Otro punto que tenemos es tener en oración siempre a nuestros hermanos que padecen enfermedades de una o de otra manera y tener presente siempre a la familia de nuestra hermana Valilla o Valia, no sé, para que el Señor les siga bendiciendo. Pues como sabéis, el domingo pasado dijimos pues que ellos habían dado positivo en el tema de COVID, el tema de su hija y su nieto, y bueno, hay que tenerlos en oración, sabiendo que el Señor ha hecho la obra en sus vidas y que lo va a seguir haciendo. El caso de Dominique, que también lo notificamos el domingo anterior, pues no, salió negativo, y gracias al Señor, pues que es un susto que se quita de encima, y damos gracias al Señor porque ha guardado su vida. Seguido orando, como os digo, por estos hermanos que tienen necesidades, sean por COVID o sean por otras cosas. Tengámonos en oración unos a otros, oremos mutuamente unos por otros. También nos llegó una notificación desde Rusia. Creo que recordaréis a nuestro hermano Sergio Kokorin. Él tuvo un accidente y se ha roto, parece, la tibia y el peroné. Así que tenedlo en oración también. Nos ha hecho llegar la información desde Rusia. Así que tenedlo en oración y que el Señor sea restaurando su vida y restaurando pues sus partes que se ha roto. Así que tenedlo en oración. Y de la vuelta al reunirnos, a congregarnos al templo, pues aún estamos en el aire, no tenemos noticia para deciros nos reunimos tal fecha, iremos viendo sobre la marcha, cómo marcha todo, valga la redundancia, y ya os iremos informando. Pero como os decimos, estad siempre congregados con el Señor en vuestros corazones, en vuestros hogares, vuestras familias, que es un tiempo también que podemos prepararnos y edificarnos unos a otros. Y si tenéis comunicación vía teléfono con algún hermano en la fe, hacedlo también, que es parte también de comunión. Así que de acorde a la vuelta, pues ya os iremos notificando. Depende cómo vaya funcionando todo, pero hoy por hoy no tenemos una fecha estipulada para volver a congregarnos en el templo. Así que tener todo esto en oración y que sea el Señor dirigiendo nuestras vidas y que sea el Señor haciendo su voluntad. Nosotros solo podemos esperar lo que el Señor diga y lo demás pues ya se irá viendo. Así que tener todas estas cosas en vuestro tiempo de oración y de entrega el momento completo al Señor, pues vamos a esperar en su palabra y en su presencia. Vamos a dar paso al tiempo de alabanza y que estará a cargo de nuestro hermano Gabriel, y nuestra hermana Sandra. Así que el Señor os bendiga. Sí, hermanos, vamos a comenzar con un himno que nos habla de cómo podemos estar tristes. Cómo podemos estar tristes teniendo a Cristo en nuestro corazón. El gozo es inmenso, el gozo de la salvación que nos dio el Señor. Y sabemos de que, como dice esta canción y como lo dice su palabra, si Él cuida de las aves, mucho más cuidará también de nosotros. Podré estar triste
soy tentado, o si en la prueba estoy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Amén, y es una seguridad. Por eso es que continuamos alabando a nuestro Señor. Y cómo no alabarlo después de todas las bondades y misericordias que son nuevas para nosotros cada día. Alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y sí, Señor, te alabamos, Padre Santo, por tu bondad, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día, Dios mío. Te damos gracias, Señor bendito, te damos gracias porque tú eres santo, porque tú eres el único Dios vivo, porque tú eres el único socorro en el cual podemos acudir. Te damos gracias porque tenemos el camino abierto por la sangre y obra de Jesucristo delante de tu trono, para venir delante de ti, Señor, y presentarnos para poder recibir la ayuda que necesitamos y el socorro que necesitamos en el tiempo propicio, Señor. Te damos gracias por este tiempo de alabanza, te damos gracias por nuestros hermanos, Señor,
Te pedimos, Padre, que tú continúes obrando en la vida de cada uno, Señor, perfeccionándonos, ayudándonos, Señor, a cumplir ese propósito que tú has designado para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que en este proceso, Señor, de camino hacia ti, tú nos santifiques, Señor, día a día, que podamos vivir vidas dignas, Señor, delante de ti, que podamos entrar delante de tu presencia, Señor, en alabanza, gozo, honra, Señor, y honor a tu nombre. Que todo lo que hagamos, Señor, ya sea de palabra o de obra, Señor, sea siempre con la mirada en ti, porque no queremos agradar, Señor, a hombres, sino a ti, Señor, que eres el dador de vida y a quien tendremos que dar cuentas cuando lleguemos a tu presencia, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo. Y dejamos este momento también de adoración en tus manos, Señor, para que tú guíes todo lo que hagamos, Señor, en esta mañana y para que tú guíes también, Señor, nuestros caminos durante esta semana por delante. En el santo nombre de Jesús. Amén. Y entramos, hermanos, delante de la presencia de nuestro Señor con adoración, con gratitud. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz de corazón. Del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz de corazón. Amén, Señor, tu nombre es sin igual. Bien, vamos a tener una lectura congregacional que la encontramos en el libro de Gálatas capítulos 1, versículos 3 y 4, Gálatas capítulo 2, versículos 19 y 20, Gálatas capítulo 4, versículos 6 y 7 y Gálatas capítulo 6, 15. Todos estos versículos los encontramos en el libro de Gálatas y todos estos capítulos que os he mencionado. Y vamos a leer esta lectura congregacional. Acompañadme vosotros en vuestros hogares con vuestras Biblias. Y dice así la palabra del Señor. Gracia y paz sean dadas a vosotros, sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dios bendiga esta palabra. Amén. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que vuelva otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Bien, mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración, así que acompáñenme en este tiempo en el cual nos acercamos al trono de nuestro Dios. Nuestro Dios, nos acercamos ahora delante de ti, Señor, y nos acercamos delante de ti, Dios nuestro, porque el camino al lugar santísimo ha sido abierto por medio de nuestro Señor Jesucristo,
Gracias, Señor, porque podemos acercarnos, Dios nuestro, con plena confianza. Porque Cristo Jesús es aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Gracias porque Cristo Jesús es aquel que resucitó victorioso y después de haber hecho purificación por nuestros pecados se sentó a la diestra de la majestad. Gracias, Dios nuestro, porque la obra mediadora de Cristo Jesús es una obra continua, perfecta e inmutable para los suyos. Gracias porque por ello podemos acercarnos con confianza delante de ti. Y lo primero, Señor, que queremos decirte, Dios nuestro, es que tú perdones nuestros pecados. Señor, no hay día que no caigamos. No hay día que no nos equivoquemos. No hay día que no te ofendamos. Pero gracias porque sabemos que continuamente está la fuente de la sangre carmesí de Cristo Jesús que lava y limpia nuestros pecados. Gracias te damos porque sabemos, Señor, que es incambiable esa declaración de esa justicia preciosa de Cristo que nos ha sido dada por la fe, de que somos perdonados de nuestros pecados y delante de ti, por gracia somos declarados justos. Señor, así que perdona nuestros pecados. Gracias porque nos das el gran privilegio de como pueblo tuyo poder rendirte, Señor, esa adoración que solamente tú te mereces, esa adoración que es respuesta en nuestras vidas por lo que ha sido hecho por tu gracia y por esa salvación. Señor, y por eso es que nos presentamos delante de ti. Y te damos las gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y en estos momentos queremos pedirte por la congregación de Piedra de Ayuda. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Gracias porque sigues ayudándonos. Y gracias, Señor, porque vas a seguir ayudándonos y formando a Cristo en nosotros. Señor, queremos poner delante de ti a aquellos hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles. Señor, seguimos pensando en Valia, en Regina, en Samuel, en su familia, Señor. Señor, queremos pedirte que los tengas en tus manos y que tú, Señor, sigas bendiciéndolos y recuperándoles, Señor. Seguimos pensando en nuestras hermanas, en Raquel Gómez, Señor, en Marta Domínguez, Señor. Gracias porque ellas, Señor, están en su casa. Gracias, Señor, porque sabemos que no están solas, Señor, sino que tú estás con ellos. Pero, Señor, te pedimos que tú seas su bálsamo y su consuelo, Señor, en estos momentos difíciles. Te pedimos por aquellos hermanos y hermanas, Señor, que están pasando, Señor, momentos de desaliento, momentos de desánimo, Señor, que tú seas su consolación. Tú que eres el Dios y Padre de toda misericordia, Dios y Padre de toda consolación, que estés tú con ellos, Señor. Oramos por nuestro hermano Sergio Cocorín. Sabemos que está lejos de nosotros, Señor, pero, Señor, en oración nos unimos delante de ti para que tú estés con él, Señor, y para que tú lo restablezcas. Señor, tenemos motivos de gratitud, Señor, y gracias te damos porque la prueba de nuestra hermana Dominique, Señor, salió negativa. Así que te bendecimos, Señor, y te alabamos por ello. Señor, gracias porque nuestra ansiedad la podemos poner delante de ti. Y, Señor, no queremos estar ansiosos por las inspecciones que tienen que venir. El martes 4, miércoles 5, Señor, te pedimos que tú nos pongas en gracia delante, Señor, de las autoridades. Señor, que si a ti te place todo el trabajo que aquí ha sido hecho, Señor, vaya a bien, Señor, y esas inspecciones pasen, Señor, correctamente. Pero, Señor, sabemos que no va a ser nuestra voluntad la que será hecha, sino la tuya, y en eso descansamos. Simplemente te pedimos, Señor, ponnos en gracia y que el trabajo no haya sido en vano, pero que no sea nuestra voluntad, sino que sea la tuya. Señor, seguimos pidiéndote que nos des sabiduría y prudencia para saber cuándo tenemos que reunirnos, Señor. Y pedimos por nuestro país, Señor, pedimos por este mundo que está sufriendo todavía esta pandemia, Señor, que sirva esto para que muchos puedan mirar a ti, Señor. Que sirva, Padre Celestial, para que tu gracia sea manifestada y aquellos que tú tengas determinados, Señor, esa gracia eficaz los lleva a salvación en Cristo Jesús.
Pedimos por nuestro país, Señor, que des sabiduría a las autoridades, para que a tu tiempo, Señor, y conforme a tu voluntad, podamos volver a reunirnos, Señor, para como pueblo, en un solo cuerpo, poder darte la gloria y la honra. Señor, presentamos todo esto delante de ti y presentamos también aquellas cosas, Señor, que se nos quedan en el tintero, Señor, sabiendo que tú las tienes presentes. Y en todo te pedimos, Señor, que en tú recibas la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, si tienen sus Biblias con ustedes, ábranlas precisamente en esta carta que estamos estudiando y que vamos a seguir estudiando, la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses. Y ábranla en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 hasta el versículo 11 de Filipenses 3. Y esto es lo que la escritura de nuestro Dios nos dice en Filipenses 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta es la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Señor, te pedimos que ahora la meditación de tu palabra sea agradable delante de ti. Y tú hagas, Señor, lo que tengas asignada, Señor, por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Jim Elliot, un misionero que sufrió del martirio a causa de la predicación del Evangelio a la tribu de los Aucas en Ecuador, dijo una frase que la primera vez que la escuché quedó grabada en mi mente. Y Jim Elliot dijo que no es necio aquel que no puede mantener o que pierde aquello que no puede mantener para ganar por la gracia de Dios aquello que no puede perder. Y Jim Elliot perdió su vida, aquello que nadie puede mantener, para ganar precisamente aquello que por la gracia de Dios le fue dado y que nadie puede perder, que es esa salvación eterna. Y fíjense, mis hermanos, que precisamente Jim Elliot, por el Evangelio de la justicia por la fe, lo estimó todo como pérdida para ganar y ser hallado en Cristo Jesús. Y es precisamente este Evangelio que será el tema del apóstol Pablo en Filipenses 3, los versículos del 1 al 11. Así que tengan sus Biblias abiertas en Filipenses 3, los versículos del 1 al 11. Este evangelio, mis hermanos, por el cual Jim Elliot lo consideró todo como pérdida para ganar y ser hallado a Cristo, ese evangelio de la justicia por la fe, será precisamente el tema de estos versículos. Y la verdad es que aparentemente estos versículos no parecen presentar lo que es este tema del evangelio que es la justicia por la fe. Pero fíjense en el versículo 9, donde ahí nos encontramos precisamente el corazón de esa justicia.
Nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Por tanto, mis hermanos, lo que son esos versículos es precisamente la defensa de lo que es el evangelio de la justificación por la sola fe, solamente en Cristo Jesús. Y Pablo les presentará en estos versículos este evangelio de la justicia por la fe, porque debemos recordar, mis hermanos, que Pablo ya les había dicho a los filipenses de que ellos debían estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y precisamente ahora en el capítulo 3, Pablo les mostrará ese evangelio por el cual tienen que estar firmes y combatiendo por él. Ese evangelio de la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Y la razón de ellos, porque había aquellos que estaban atacando precisamente este evangelio de la justicia por la fe. Y Pablo llamará a esos filipenses, Pablo nos llamará a nosotros a que nos guardemos de ese ataque para guardar precisamente el evangelio de Cristo. ¿Y cómo lo hará Pablo en esos versículos? Pues bien, primeramente, lo que Pablo les mostrará es que se guarden de aquellos que atacan el evangelio de la justicia por la fe. Estos serán los primeros 3 versículos. Segundo, después, lo que va a hacer Pablo va a presentar su propia vida como ejemplo, como testimonio para explicar lo que es el evangelio de la justicia por la fe en Cristo. Esos serán los versículos del 4 al 7. Y finalmente Pablo terminará diciendo que el objetivo principal de ese evangelio de la justicia que es por la fe es el conocimiento excelso de Cristo Jesús. Esos serán los versículos del 8 al 11. Pues bien, mis hermanos, con este tema del evangelio de la justicia por la fe, podemos destacar 3 aspectos, 3 puntos en estos 11 versículos. El primero es que el evangelio de la justicia por la fe debe ser guardado por nosotros. Segundo es que el evangelio de la justicia por la fe se opone a nuestros méritos personales. Y tercero es que el evangelio de la justicia por la fe tiene como objetivo el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Así que vamos a desarrollar estos 3 puntos. Fíjense el primero. El evangelio de la justicia por la fe debe ser guardado por nosotros. Y primero, guardado contra aquellos que atacan la justicia por la sola fe. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 1, como Pablo les dice a los filipenses, por lo demás. Es decir, Pablo ha estado explicando, si recuerdan, lo que es el ejemplo de Timoteo y de Epafrodito como ejemplos del comportamiento digno del evangelio de Cristo Jesús. Y ahora el apóstol Pablo les dice a los filipenses, por lo demás, o bien entonces, mis hermanos, gozaos en el Señor. Y esa expresión de gozaos en el Señor, muchas veces el apóstol Pablo la utiliza en esa carta para cerrar su argumento o para iniciar un argumento nuevo. Y es lo que sucede aquí en el capítulo 3. Pablo entra en un argumento nuevo en su carta, pero que no era desconocido por los filipenses. Porque fíjense lo que les dice Pablo en el versículo 1. A mí, dice Pablo, no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Es decir, Pablo les está diciendo de que nuevamente les escribe ciertas cosas que esos filipenses ya sabían. Y muchos han preguntado aquí, ¿qué son esas mismas cosas que Pablo les vuelve a escribir a los filipenses? Y la verdad es que hay una gran cantidad de debate ahí, pero básicamente esas mismas cosas, es posiblemente esas cosas que Pablo escribió en otra de sus cartas, y esas cosas que Pablo estuvo enseñando y predicando a esos filipenses cuando llevó el evangelio a Filipos.
Fíjense que esas mismas cosas se referirá a qué, mis hermanos. Esas mismas cosas que no les molesto a Pablo volver a escribir, en nuestro texto se refiere a ese evangelio de la justicia por la sola fe, solamente en Cristo, ese evangelio que es de la justicia de Dios y no la nuestra. Y Pablo les dice, no me es molesto volver a escribiros esto, ¿por qué? Fíjense, mis hermanos, no me es molesto a mí, y para vosotros, filipenses, es seguro. Fíjense lo sorprendente, hermanos. Pablo no está diciendo, os escribo esto porque para vosotros es bueno. No dice eso. Dice, os lo escribo porque para vosotros es seguro. Pablo está pensando en el bienestar y en la seguridad de esos filipenses. Y Pablo sabe que la seguridad de esos filipenses reside en que vuelvan a escuchar el glorioso evangelio de la justicia por la fe en Cristo Jesús. Pablo construye lo que es el castillo fuerte, la fortaleza de esos creyentes y de esa iglesia, volviéndoles a explicar, volviéndoles a escribir lo que es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía que si esos filipenses mantenían el evangelio, eso era seguridad para ellos. Y si lo perdían a raíz de los ataques que estaban recibiendo, eso afectaría su seguridad y su identidad. Mis hermanos, los filipenses no podían llegar aquí a decir, oye, Pablo, ya sabemos esto del evangelio, de la justicia por la fe en Cristo Jesús, ya nos lo sabemos. Los filipenses no podían cansarse de ese evangelio porque su seguridad dependía de mantenerlo, de defenderlo y de confirmarlo. ¿Saben qué, mis hermanos? Hace muchos años, cuando estaba predicando una serie sobre Gálatas, hay alguien que vino y me dijo, Rubén, todo esto ya nos lo sabemos. ¿Por qué no me explicas algo nuevo? Y la verdad, mis hermanos, es que una afirmación así me entristeció. Pero una afirmación así hace necesario las palabras de Pablo. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros son seguras. Porque, mis hermanos, la seguridad de todo creyente y la seguridad de toda iglesia depende de defender y permanecer en esas mismas cosas del evangelio de Cristo Jesús. La seguridad del creyente y la iglesia no se encuentra en nuevas doctrinas progresistas que nos adaptamos para sobrevivir. La seguridad de todo creyente y de toda iglesia depende en salvaguardar y defender la enseñanza apostólica del evangelio de Cristo Jesús. Depende en salvaguardar y defender la antigua historia de Cristo Jesús. Depende en salvaguardar y en defender ese himno que cantamos, dime la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. La seguridad está en defender y en no perder esa antigua historia de Cristo Jesús. Y Pablo les dice, no me es molesto y para vosotros es seguro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque fíjense que había aquellos que estaban atacando este evangelio. Y fíjense lo enfático que es Pablo en el versículo 2. Guardaos, les dice Pablo. Y no se lo dice una vez, no se lo dice dos veces, se lo dice 3 veces. Miren el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mis hermanos, esas tres menciones de guardaos es enfática. Es como esas luces rojas que se encienden y esa alarma que suena y está diciendo, guardaos de esos que están atacando este evangelio de la justicia por la fe. Y la cuestión es, ¿cómo sabemos que estaban atacando ese evangelio
que debían defender y contender por él. Aquí hay dos preguntas. ¿Quiénes eran esos perros, esos mutiladores? ¿Y cómo sabemos que atacaban el evangelio de la sola fe solamente en Cristo? Fíjense, mis hermanos, es importante de que ese grupo, esas tres designaciones, perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo, son tres designaciones para referirse al mismo grupo. Y ese grupo es lo que se ha conocido como los judaizantes, es decir, aquellos judíos o cristianos que habían tomado lo que es el judaísmo y que determinaban que la fe en Cristo Jesús no era suficiente. Se requerían las obras de la ley, en concreto y sobre todo la circuncisión. Es decir, iban diciendo, la fe en Cristo no es suficiente. Se necesitan tus obras, tus méritos, tus logros, las obras de la ley, para poder ser aceptado delante de Dios y formar parte del pueblo aceptado y justificado por Dios, mis hermanos. Eso es lo que estaban proponiendo. La sola fe no es suficiente. Solo Cristo no es suficiente. Y ante ese ataque a ese evangelio, Pablo va y les dice, por vuestra seguridad, filipenses, guardaos. Guardaos de los perros. Anda, que aquí Pablo no tiene pelos en la lengua, mis hermanos. Porque esa palabra perros, mis hermanos, era fuerte. Es decir, tuvo que ser un choque básicamente cultural y un impacto cultural para esos judaizantes impresionante. Porque el término perros, dentro de lo que era la esfera religiosa, lo aplicaban los judíos a los gentiles, es decir, aquellos que no formaban parte del pueblo de Dios, y se aplicaba también a aquellos judíos que por algún tiempo eran impuros. Por tanto, hay términos aquí, en el término perro está la idea de impureza y de no formar parte del pueblo de Dios como un gentil. Y Pablo está diciendo, guardaos de esos que por mucho que os digan, nada tienen que ver con lo que es el verdadero pueblo de Dios. Guardaos de esos malos obreros. Es decir, que su ministerio y su obra es dañina y perjudicial. Y guardaos, y aquí es donde me gustaría hacer el énfasis, mis hermanos, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y en ese término mutiladores del cuerpo, mis hermanos, es una referencia a la circuncisión. Esos judaizantes estaban diciendo que es necesario circuncidarse, esa obra de la ley, para ser aceptado por Dios, para ser recto y justo delante de Dios, para formar parte de ese verdadero pueblo del pacto. ¿Y por qué tenían esto en mente, mis hermanos? Porque debemos saber de dónde viene el tema de la circuncisión. La circuncisión fue dada por Dios a Abraham. Y lo vemos en Génesis 17:10, donde Dios le dice a Abraham, este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Ese es mi pacto. Y le da como señal del pacto la circuncisión. Y entonces en ese mismo capítulo 17 de Génesis, en el versículo 14, dice lo siguiente Dios. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Se dan cuenta? Sin circuncisión no se formaba parte del pueblo de Dios. Y aquí venían los judaizantes y decíais, ¿lo veis? ¿Veis lo que dice Génesis? Vuestra fe en Cristo no es suficiente, se requiere las obras, los méritos, los logros, entre ellos la circuncisión. Y podría parecer todo muy bonito, mis hermanos, y muy teológicamente correcto, pero aquí va Pablo y entonces dice, ¿sabéis qué? Guardaos de esos mutiladores del cuerpo.
Y Pablo, mis hermanos, está siendo bien consciente en lo que dice. Esa palabra mutiladores es una palabra que se utilizaba en el contexto griego para referirse a los cortes y a las señales que los pueblos paganos se hacían. Pablo está utilizando una palabra para referirse a esas señales hechas en el cuerpo por los pueblos paganos que nada tenían que ver con el pueblo de Dios y que la misma ley de Dios prohibía. Fíjense en Levítico 19:28. Y no os haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí? Está utilizando el término mutiladores. Ese término que se usaba para las señales que los pueblos paganos, que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios, hacían, y lo aplica ¿a qué? Lo aplica a la circuncisión en la carne que esos judaizantes estaban proponiendo, mis hermanos. Les estaba diciendo, ahora esa circuncisión tal y como la proponéis es más que nada una señal pagana. Es decir, les estaba diciendo, vosotros que predicáis esto sois tan paganos como el resto de pueblos. Nada tenéis que ver con el pueblo de Dios. Y eso, mis hermanos, tuvo que ser una bofetada tremenda para aquellos judaizantes. Son palabras duras lo que Pablo está usando aquí. Pero son palabras duras, mis hermanos, porque lo que estaba puesto en tela de juicio era la gloriosa y asombrosa doctrina de la justicia por la sola fe, solamente en Cristo Jesús. Y no solamente se pervertía y destruía esta doctrina y el corazón mismo del Evangelio, sino que se estaba destruyendo también quién se era como pueblo de Dios justificado por la sola fe en Cristo Jesús. Se atacaba el corazón del Evangelio, pero también se atacaba lo que era la identidad del pueblo de Dios como un pueblo que confía y depende únicamente en Cristo Jesús y en su obra. Y por eso Pablo les dice, guardaos de este tipo de evangelio que no es evangelio. Guardaos de aquellos que atacan la justicia por la sola fe solamente en Cristo, porque vuestra seguridad depende de ello. Guardaos de ellos para guardar así el evangelio. Y hermanos, debemos guardar lo que es ese evangelio de la sola fe en Cristo Jesús, porque lo que el creyente es, lo que somos, quién somos como creyentes y como iglesia de Cristo depende únicamente, mis hermanos, no de nuestros méritos, sino de los solos méritos de Cristo Jesús. Depende de haber sido justificados por la sola fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Y si eso se pierde, mis hermanos, lo que es ser verdaderamente pueblo de Dios. Por eso los reformadores establecieron como la primera marca esencial de lo que era la iglesia verdadera, la correcta presencia y predicación del evangelio de Cristo Jesús. Si el evangelio, la palabra no está, esto es la primera piedra, mis hermanos, para que la iglesia sea destruida. Por lo tanto, mis hermanos, la seguridad depende precisamente de guardarnos de esos ataques, de mantener esa sana doctrina de ese glorioso evangelio de la justicia por la fe, porque nuestra seguridad se enraiza en ello. Nuestro castillo fuerte se encuentra no en las cosas del mundo, sino en lo que Dios ha dejado en su palabra y este glorioso evangelio. Pero os guardado de aquellos que atacan esa justicia por la fe, pero os guardado, ¿saben por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Tan simple como esto. Fíjense en el versículo 3. Fíjense, Pablo les ha dicho, guardaos de todos estos. ¿Por qué? Fíjense el versículo 3. Porque nosotros somos
la circuncisión. Fíjense el gran contraste. Debéis guardaos porque ahora vosotros, es decir, nosotros somos la circuncisión. Aquellos que predicaban la circuncisión en la carne, Pablo les dice mutiladores. Ahora dice nosotros. ¿Y quién es ese nosotros? Bueno, se refiere a Pablo, se refiere a Timoteo, se refiere a Epafrodito, se refiere a los filipenses, se refiere, mis hermanos, a todo creyente en Cristo Jesús sin excepción. Nosotros ahora somos la circuncisión. Es decir, ahora nosotros no somos mutiladores, como les ha dicho, ahora nosotros somos el pueblo de Dios, aquellos que somos herederos de las promesas dadas a Abraham, aquellos que vienen de la misma fe que tenía Abraham. Ahora vosotros, iglesia, sois la circuncisión, el verdadero pueblo. Guardaos porque esto es quien sois. Y la cuestión es, ¿qué es lo que pasa para llegar de Abraham a nosotros con la circuncisión? ¿Qué pasa en la historia de la salvación, mis hermanos? Fíjense, vamos a ir explicándolo poco a poco, pero aquí la pregunta es, ¿por qué Dios dio la circuncisión a Abraham? Y fíjense que Pablo en Romanos 4 lo explica. Fíjense en Romanos 4, versículo 11. En el cual Pablo escribe y dice, y recibió la circuncisión, se refiere a Abraham, y recibió la circuncisión como señal. Es decir, la circuncisión apuntaba a algo. La circuncisión era una señal de algo. Y sigan leyendo. La recibió como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando incircunciso. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, la circuncisión era ese sello que hablaba e identificaba la justicia que a Abraham le fue dada por medio de la fe. Esa circuncisión era señal que sellaba Génesis 15, 16. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Y lo que era básicamente esa circuncisión, mis hermanos, era señal de que Abraham había creído a Dios. Y por haber creído a Dios y en su promesa, le había sido contado por justicia en su vida. Por lo tanto, mis hermanos, la circuncisión no era más que señal de esa justicia por la fe, de que Abraham había creído, había sido justificado y por tanto muestra de que el pueblo de Dios siempre es un pueblo formado no por las obras, sino formado por la justicia que es dada por medio de la fe. La justificación siempre fue y siempre será por la fe. Y el pueblo de Dios siempre será el pueblo justificado por medio de la fe. Por lo tanto, guardaos porque vosotros sois la circuncisión. Sois ese pueblo justificado por medio de la fe, mis hermanos. Pero ahora fíjense, Pablo expande lo que es la idea de la circuncisión. ¿Y qué quiere decir en realidad esto? Fíjense que quiere decir tres cosas. Y Pablo las expande en el versículo 3. Y mis hermanos, este versículo 3 es como entrar en una mina de piedras preciosas, mis hermanos. Es como entrar en esa mina donde uno encuentra lo que es una esmeralda. Y saca esa esmeralda y entonces aparece lo que es un rubí. Y saca ese rubí y entonces aparecen 2 diamantes. Y saca esos 2 diamantes y entonces aparece una tira de oro, mis hermanos. Y a medida que uno excava y excava, más piedras preciosas aparecen en este solo versículo 3. ¿Qué implica la idea de ser circuncisión? Fíjense, 3 cosas. Somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y tercera cosa, no teniendo confianza en la carne. Fíjense que esto es la expansión de lo que significa nosotros somos la circuncisión. Y fíjense lo primero, mis hermanos. Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios, o mejor entendido, los que servimos en o por el Espíritu de Dios. Y fíjense que aquí Pablo está utilizando lenguaje del Antiguo Testamento, mis hermanos. Porque en el Antiguo Testamento era Israel. Era Israel como el pueblo del pacto, aquel que tenía el privilegio de ¿qué?
tenía el privilegio de servir a Dios. Su vida como pueblo del pacto y como pueblo redimido era una vida de alabanza y de servicio a Dios. Y ahora Pablo está haciendo algo sorprendente. Está diciendo, nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, ahora somos los que servimos a Dios. Todos los privilegios de Israel en el antiguo pacto son dados ahora a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Y cómo es posible esto? ¿Saben? Es posible, mis hermanos, porque en el Antiguo Testamento, si Dios dio la circuncisión a Abraham como esa señal de la justicia por la fe, pero el Antiguo Testamento clamaba de que había que haber una circuncisión mayor. Lo que tenía que ser circuncidada no era la carne, sino que era el corazón. Y solamente con un corazón circuncidado, transformado, hecho nuevo, Israel podría servir verdaderamente a Dios. Fíjense en Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La única manera de poder amar y servir a Dios con todo el corazón y alma era si Dios mismo circuncidaba el corazón de su pueblo. ¿Y cómo va a hacer esto Dios? ¿Va a descender un bisturí celestial que circuncidará el corazón de su pueblo? Ni mucho menos, mis hermanos. Algo mayor y mejor va a suceder en la historia de la salvación. Mis hermanos, y el Antiguo Testamento nos lo dice. Fíjense en Ezequiel 36, 26. Os daré un nuevo corazón y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo Dios circuncidará el corazón de su pueblo? Dios dará a su espíritu, y su espíritu será aquel que transformará, regenerará un corazón de piedra insensible a Dios en un corazón de carne para servir a Dios plenamente en su vida. Aquí está la cuestión, mis hermanos. ¿Será el Espíritu de Dios quien hará esto? ¿Y esto saben cuándo sucedió, mis hermanos? Sucedió en el momento de que Cristo Jesús murió en aquella cruz y con su sangre inauguró un nuevo pacto, sublime, supremo, excelso. Inauguró ese nuevo pacto con su sangre derramada para el perdón de los suyos. Resucitó y ascendió a la diestra de la majestad. Y juntamente con el Padre enviaron la mayor y mejor promesa del nuevo pacto, que es el Espíritu de Dios, mis hermanos. Y ese Espíritu transformó nuestro corazón. Ese Espíritu nos hizo nacer de nuevo. Ese Espíritu es el que ahora causa en su pueblo el vivir en servicio a Dios. Por lo tanto, cuando Pablo aquí está diciendo la circuncisión implica que somos los que servimos en el Espíritu de Dios. Esa referencia al Espíritu, mis hermanos, es glorioso. Porque nos indica que ahora como pueblo de Dios formamos parte de un nuevo orden, formamos parte de un nuevo régimen, formamos parte de un nuevo pacto. Y la complacencia delante de Dios, la aceptación por Dios, el ser parte del pueblo ya no depende, mis hermanos, de lo que es mis logros, mi consecución, mis obras, sino que depende de lo que Cristo hizo y de la obra del Espíritu Santo en mí. Es Él y no yo quien causa, mis hermanos, ese servicio a Dios. Porque el único mérito que vale no son los míos o los nuestros, sino los méritos de Cristo Jesús. Y esto es la segunda cosa, fíjense en el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Bueno, ¿qué significa eso de gloriarse en Cristo Jesús, mis hermanos? Bueno, fíjense en la última frase del versículo 3.
no teniendo confianza en la carne. Eso se explica uno al otro. ¿Qué es eso de confianza en la carne? Ese término de en la carne es importante, mis hermanos. Y aquí Pablo se refiere de confianza en la carne, se refiere aquí en el contexto a no confiar en los méritos propios, a no confiar en lo que son los logros propios como medios de aceptación delante de Dios, a no confiar en las obras de uno como medio de aceptación delante de Dios y de decirle a Dios que tengo los puntos suficientes para que me aceptes. Como por ejemplo un mérito sería aquí la circuncisión, que esos básicamente predicaban. Eso es lo que es la confianza en la carne. Pablo dice, aquí el cristiano no es aquel que confía en sus propias obras, en sus propios méritos, en su propio logro, sino que es aquel que confía, que se gloria en quién, mis hermanos, que se gloria en Cristo Jesús. El cristiano, el creyente, la iglesia es aquellos que entienden que la única gloria que hay en su vida es la gloria que se encuentra en Cristo, porque los únicos méritos suficientes de aceptación delante de Dios son los méritos conseguidos por Cristo Jesús en la cruz, mis hermanos. Solamente en Él tenemos nuestra gloria. Somos la circuncisión no solamente porque servimos a Dios en el Espíritu, sino también porque entendemos precisamente esto, que la aceptación por Dios y en Dios se encuentra en los méritos de Cristo, no en mis logros, únicamente en esa justicia que por la fe en lo que Cristo hizo me es dada y soy aceptado en el amado por parte del Padre. Todo se resume en la frase, Cristo me amó y se entregó por mí. Y hermanos, esto es algo glorioso. Saben, ciertamente el pecado lo que hace es enturbiar lo que es nuestra comunión con Dios. Ciertamente el pecado, mis hermanos, lo que hace es cargar nuestros hombros por nuestra culpabilidad cuando hemos pecado. Pero la obra de Cristo es inmutable, mis hermanos. Y esa aceptación en Cristo Jesús por esa justicia dada por la fe es inmutable y no cambia. No hay logro bueno que pueda hacerse en la vida de nadie para ser aceptado por Dios, y tampoco hay logro malo que pueda hacerse para que esa aceptación, que depende solamente de lo que Cristo hizo, pueda perderse. Saben que hoy en día hay muchos cristianos que van con cargas sobre sus hombros, porque piensan que a raíz de que han pecado, a raíz de haber hecho algo mal, Dios ya no los acepta, Dios ya no los quiere. Y imponen a veces esto en otros como una carga, y eso no es más que una forma de legalismo, de confiar más en los logros de uno que no en los logros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y es así como piensas? ¿Es así como a veces puedes llegar a sentirse? Ciertamente tienes que saber que solamente por los logros de Cristo somos aceptados. Y por lo tanto en Él podemos gloriarnos. Únicamente es esa justicia por la fe que nos ha sido dada. Y si no guardamos ese evangelio, mis hermanos, perdemos todo esto. Fíjense que esto, mis hermanos, sería el primer punto desarrollado por Pablo. El evangelio de la justicia por la fe debe ser guardado por nosotros. Pero ahora aquí hay un segundo punto, que el evangelio de la justicia por la fe se opone a la confianza en nuestros méritos. Méritos personales y Cristo son dos realidades contrapuestas en el texto. Y fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 4. Y voy a intentar ir lo más rápido posible, mis hermanos, porque la tercera sección es donde está la chicha, es donde en realidad empieza el mensaje, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, ahora que aquí se nos muestra Pablo que los méritos personales y Cristo son dos realidades contrapuestas. Ahora Pablo, a partir del versículo 4, va a exponer lo que significa esa confianza en la carne. ¿Y cómo lo va a hacer Pablo? Lo va a hacer básicamente exponiendo su propio testimonio.
Y va a mostrarnos cómo en su vida había cosas que él valoraba y se gloriaba y las tuvo por pérdida por algo mucho mayor. Fíjense, cuando vamos al testimonio de Pablo, fíjense, Pablo dice, bueno, si hay alguien que puede gozarse en la carne, es decir, en tener méritos personales de aceptación delante de Dios, de ser el primero, si hay alguien que tiene méritos y puede gozarse, bien, pero yo mucho más. Y Pablo es enfático, miren el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y ahora fíjense el testimonio que da. No vamos a ir viéndolo uno por uno. El testimonio de Pablo en los versículos 5 y 6 se divide en dos grandes grupos. Aquellos méritos por lo que Pablo era. Y después aquellos méritos por sus logros religiosos. Fíjense, primero los méritos por quien Pablo era. Son los méritos que he llamado los méritos del pedigrí de Pablo. Fíjense el versículo 5. Circuncidado al 8º día, como un buen judío, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, es decir, era del tronco verdadero de Israel, Pablo, de la tribu de Benjamín, una tribu apreciada, y posiblemente por eso se le dio el nombre de Saulo, en recuerdo a lo que era Saúl, el primer rey de Israel, que era de la tribu de Benjamín. Fíjense, hebreo de hebreos. Pablo no era como aquellos hebreos que hablaban griego, no. Pablo podía hablar griego, pero era hebreo de hebreos. Es decir, él hablaba hebreo cuando iba a la sinagoga y arameo. Era hebreo de hebreos. Fíjense que con este pedigrí que era Pablo, mis hermanos, Pablo era un pata negra. Pablo era un 5 estrellas. Pablo era uno de pura cepa. Si había alguien, mis hermanos, que tenía todos los méritos para ser aceptado por Dios, para formar parte del pueblo, para que las puertas del reino se abriesen y hubiese pancartas aclamando a Pablo cuando entrase por esas puertas, mis hermanos, si había uno que tenía méritos suficientes, este era el apóstol Pablo por su pedigrí. Y no solamente esto, se le añade no solamente el pedigrí, sino también los logros religiosos de Pablo. Fíjense ahora en el versículo 6, al final del 5, en cuanto a la ley, fariseo. Es decir, era aquel justo que guardaba lo que era la ley. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué más puntos que perseguir a esos del camino que hacen de un crucificado el Mesías? Estaba ganando puntos Pablo. En cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, la justicia por obras, por méritos personales, irreprensible. Nadie podía sacar nada al apóstol Pablo en cuanto a su obediencia. ¿Se dan cuenta de quién era Pablo? Tenía méritos sobrados, logros sobrados de justicia personal. Pero ahora viene el gran cambio. Ahora viene el pero del versículo 7. Y ese pero es asombroso. Todos estos méritos y logros, pero, dice Pablo, cuántas cosas eran para mí ganancia. Esas cosas son ese pedigrí y esos logros. Cuánto era para mí ganancia. ¿Qué es lo que hace Pablo? Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esa palabra por amor de Cristo suena puede despistarnos como si Pablo amase a Cristo. Eso no es lo que está diciendo el texto. Lo he estimado como pérdida por Cristo, a causa de Cristo Jesús. Fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que cambió la perspectiva de Pablo? ¿Quién cambió la perspectiva de Pablo? La razón y la causa de cambiar la perspectiva de Pablo en cuanto a sus logros personales fue la persona de Cristo Jesús. Camino a Damasco, cuando el Señor Jesús se apareció al apóstol Pablo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa conversión cambió totalmente la perspectiva del apóstol Pablo y entendió que todos sus méritos, todos sus logros no
eran nada. Y aquí la palabra los he estimado como pérdida. Es importante. Porque Pablo no solamente se refiere a lo que luego dirá, son basura, son inútiles, son para descartarse. El término que utiliza aquí es un término comercial. Es de aquel que hace un negocio y tiene pérdidas en su negocio. Lo que Pablo está diciendo aquí es que por causa de Cristo, todas estas cosas en las que confiaba ejercían pérdida en su vida. Si Pablo seguía confiando en esas cosas, si Pablo seguía poniendo su confianza para la aceptación delante de Dios en ese pedigrí, en esos logros, esos serían de una pérdida eterna en su vida. Y lo entendió por causa de Cristo. Entendió que por Cristo, y como luego nos dirá, para ganar y ser hallado en Cristo, todos estos méritos personales no sirven de nada. Y eso es lo que entendió, y eso, mis hermanos, es la diferencia que Cristo tiene que hacer en nuestra vida, Cristo tiene que hacer en tu vida. Porque déjame que te diga que no importa nada tu pedigrí. No importa nada quién seas a nivel de estatus. Puedes haber nacido en una familia cristiana la más importante de este país y no vale para nada para ser aceptado delante de Cristo. Puedes haber nacido en una familia que desde el 8º día supieses de Cristo, en una familia donde día a día se hablase de Cristo, y esos logros no sirven de nada para aceptación delante de Dios. Puedes formar parte de una familia famosa de este mundo. Puedes haber dado sumas y sumas de dinero a la beneficencia y estos logros delante de aceptación de Dios no sirven de nada. Y uno lo entiende por causa de Cristo. Porque la clave, el centro, lo que cambia las cosas no es lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo. Él es quien lo hace posible, no mis méritos. Con esos méritos uno puede tener toda la adulación del mundo, pero confiar en ellos será una piedra de molino para la eternidad. Por eso, mis hermanos, el Evangelio de la justicia por la fe se opone a los méritos personales. ¿Por qué? Porque ese Cristo, por causa de Cristo, mis hermanos, ahí está la centralidad de todo. Y eso es lo que Pablo ahora desarrolla, el tercer y último punto, que el Evangelio de la justicia por la fe tiene como objetivo el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Fíjense cómo a partir del versículo 8 Pablo lo expone. Fíjense cómo la idea del conocimiento de Cristo se repite una y otra vez. Fíjense en el versículo 8, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjense ahora, mis hermanos, al final del versículo 8, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense el versículo 9, y ser hallado en Él. Fíjense el versículo 10, a fin de conocerle. Esas frases nos hablan de lo mismo. El objetivo de ese evangelio de la justicia por la fe en Cristo es conocerle a Él, ganar a Cristo, ser hallado en Él. Cristo es el don sublime y excelente para aquellos que son depositarios de la justicia por la fe en Cristo Jesús. Si pensabas que lo más importante en el Evangelio era tu salvación, eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es el conocimiento excelso y sublime de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que implica este objetivo? Implica tres cosas. Implica primero la consideración de la pérdida de todo para el propósito de ganar y ser hallados en Cristo Jesús. Considerar perderlo todo para el propósito de ganar y ser hallado en Cristo. Y fíjense que eso está claro en el versículo 8, mis hermanos. Fíjense cómo las ideas de considerar, ganar, perder
están implicadas, mis hermanos, en este versículo. Fíjense, se lo leo literalmente. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo considero por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Fíjense que esa idea de considerar, mis hermanos, es importante en los filipenses. Pablo ha utilizado varias veces lo que es ese término. Consideró necesario enviar a Epafrodito. Utiliza términos parecidos. Es necesario considerar y aprobar lo que es mayor y más vital. Es decir, Filipenses lo que llamas al cristiano a utilizar su cerebro. El Evangelio nunca nos dice que tengamos que dejar nuestro cerebro en la puerta. Hay cosas que considerar, cosas de gran valor, cosas que no lo son y cosas que sí lo son, mis hermanos. Y aquí la mayor consideración, fíjense que es primero considerarlo todo como pérdida. Fíjense versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Fíjense qué cambio del testimonio de Pablo. En el testimonio de Pablo tuvo como pérdida su pedigrí y sus logros. Pero ahora aquí dice, hay más cosas. Todo lo tengo por pérdida. Ahora bien, tenemos que entender qué es eso de todas las cosas. ¿Tengo que dejar mi trabajo para ganar a Cristo? ¿Tengo que dejar a mi esposo o esposa para ganar a Cristo? ¿Tengo que dejar a mi familia? No se refiere a esto, mis hermanos. No pierdan el contexto. Todas las cosas se refiere a aquellas cosas en las que uno confía como logros personales, como méritos personales, como obras personales que le hagan más acepto delante de Dios. Dice, todas estas cosas que me son de confianza para ganarme la aceptación de Dios, para estar en una posición correcta delante de Dios, todo esto lo tengo como pérdida, por basura, inservible, mis hermanos. Y aquí en todas estas cosas muchas pueden entrar. Para algunos, ¿saben? Puede ser incluso su santificación que confunden con justificación, que se creen que vivir una vida santa, que es importante y debemos, pero lo utilizan como méritos para ser más aceptados delante de Dios. Y eso no es la santificación, eso es la justificación, mis hermanos. Para otros puede ser el servicio al Señor. Hago esto para servir al Señor, pero con la visión de que a ver si así ganan puntos y son más aceptados. Para otros puede ser el haber nacido en una familia importante y que se piensan que esto valiese de algo en la entrada del reino celestial. Todas aquellas cosas que nos sirvan de confianza para ganar puntos de aceptación delante de Dios, Pablo dice, todas estas cosas las tengo por pérdida, basura. Pero fíjense, mis hermanos, que esa pérdida aquí, mis hermanos, no es por cualquier cosa. Considera todo esto pérdida por un propósito mayor. Fíjense cómo nos lo explica esto el versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y fíjense el propósito, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ese conocer a Cristo y ser hallado en Él, mis hermanos, son dos ideas paralelas. Fíjense que aquí lo que Pablo está diciendo, que lo considera todo lo que es confianza en su vida como nada para el propósito de conocer a Cristo. Y aquí el lenguaje viene del Antiguo Testamento. Es decir, es esa idea del conocimiento de tener una relación íntima y viva con Cristo Jesús. Desde el momento que Cristo lo encontró, camino a Damasco, a partir de ahí, Pablo todo lo considera como nada para crecer en esa relación íntima y viva de conocimiento con su Salvador, con su Redentor, con su Cristo. Y lo paradójico, ¿saben qué es? Que la única manera de llegar a esa relación íntima y de conocimiento vivo es cuando entendemos que debemos considerarlo todo como basura, que no hay nada de mis méritos que me lleve a esa relación. Nada. Y fíjense, mis hermanos, que aquí lo importante es que si se dan cuenta, todas las religiones de este mundo van a la inversa. Todas las religiones de este mundo intentan hacer méritos
logros para ganar puntos de aceptación en su relación con la divinidad y conseguir estar en un estatus correcto con la divinidad y ser aceptados por la divinidad que sea. Pero el cristianismo bíblico, el evangelio, no es así. El evangelio de la justicia, que es por medio de la fe en Cristo Jesús, no es lo que tú haces para poder llegar a esa relación viva y íntima con Cristo, sino lo que Cristo hizo por ti. No es lo que tú puedes entregar como mérito de aceptación a Cristo, sino lo que Cristo entregó por ti, su vida. Y Dios te dio su justicia para ser aceptado delante de Él. Y una vez esa relación está, ¿saben qué es lo glorioso? Que esa relación se mantiene inmutable. Esa aceptación se mantiene inmutable, no por lo que yo voy haciendo, sino por la obra gloriosa e inmutable de Cristo Jesús y cómo en Él Dios me ha aceptado. Porque, ¿saben? El medio para ser hallado es no mi justicia, sino la justicia que es por medio de la fe. Fíjense, mis hermanos, como Pablo lo explica en el versículo 9. Y ser hallado en Él. Fíjense que Pablo tiene la visión de futuro. Ganar a Cristo y al final ser hallado en Él. Esa visión es la visión de algo que Pablo ya nos ha dicho. De ese día, mis hermanos, del día de Cristo en el cual Cristo volverá, Pablo tiene el deseo ardiente de en ese día, cuando el cielo se abra y Cristo vuelva, Él sea hallado en Cristo Jesús. Pero aquí uno podría poner en un problema a Pablo. ¿Saben por qué? Porque Pablo ha dicho, lo tengo todo como basura. La confianza de mis logros los tengo como pérdida. Y uno podría decirle a Pablo, pero bueno, Pablo, eso de dejarlo todo para hallar a Cristo, ¿no es eso también un logro? ¿No es eso también una obra? Y ciertamente no lo es. ¿Saben por qué? Porque fíjense el medio por el cual Pablo quiere ser hallado en Cristo Jesús. Fíjense el versículo 9, mis hermanos. Y ser hallado en Él por medio de o a través de la manera de no tener mi propia justicia. Es decir, quiero ser hallado en Cristo no por mis propios logros y méritos. Y ahora Pablo va a comparar dos justicias. Una que sirve para ser hallado en Cristo y una que no sirve para ser hallado en Cristo al final de la historia. Y Pablo dice, ser hallado en Él no por mi propia justicia, no por esa justicia de las obras que es por la ley, es decir, por esos méritos de obediencia a esa ley, sino, aquí está el cambio, la única manera de ser hallado en Cristo al final de la historia es por esa justicia que es por la fe de Cristo. Literalmente, esos hermanos, es esa justicia que es por la fidelidad de Cristo. Esa justicia que es dada por lo que Cristo consiguió, por lo fiel que fue Cristo al Padre al entregar su vida en aquella cruz. Quiero ser hallado por esa justicia que se basa únicamente en la obra de mi Señor Jesucristo. Una justicia que Pablo dice, fíjense, que no es mi justicia, sino que es la justicia de Dios, la que viene de Él, la que es dado por Él. Y es una justicia que no es dada por las obras, sino que es la justicia por la fe. Es por el instrumento, la mediación de la fe que esa justicia es dada. Fe en la obra de Cristo y en aquel Cristo que el Padre puso como propiciación. Por medio de la fe su justicia es dada de tal manera que Dios declara justificados a los que son de la fe en Cristo Jesús. Y esto es glorioso porque esta justicia es la única manera del día que Cristo vuelva a ser hallado en Él. ¿Qué es lo que dice esa justicia, mis hermanos? Es una declaración de Dios juez que dice, tus pecados te son perdonados. Una declaración que dice, ahora tu posición delante de mí ha cambiado. Ya no eres culpable, sino que eres declarado no culpable. Ahora tu posición delante de mí ya no es de enemistad, sino lo que fluye es de paz
paz para conmigo y reconciliación conmigo. Y esto te es dado no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuando aquel día llegue, mis hermanos, quizás estarás ahí delante del trono y dirás, pero Señor, sabiendo quién era yo y las cosas que hice, quizá vendrá un incrédulo y dirá, ¿a este aceptas si era peor que yo? Quizá el mismo infierno clamará, pero a estos aceptas siendo como eran, y toda acusación, mi hermano y mi hermana, topará con la justicia dada por la fe en Cristo Jesús, que es nuestro refugio y nuestro amparo. Toda acusación topará, mis hermanos, con la declaración de Dios de que por medio de la fe a estos les he perdonado y declarado justos en Cristo Jesús. Y no habrá condenación en aquel día para los que han sido justificados por Cristo Jesús. Y la única manera, sabes, de ser hallado en Cristo en aquel día es por el arrepentimiento de pecados y por poner tu fe en lo que Cristo hizo. Esa justicia será la única válida. Y fíjense que para ir terminando, mis hermanos, el resultado final de que esto que es, el resultado final es poder conocer el poder de la resurrección de Cristo Jesús en nuestra vida diaria. ¿Saben? Quizá alguien podría pensar aquí, bueno, pero es que esto de esa justicia por la fe parece que todo es para el fin, para el fin, para el fin. Nada tiene en mi vida presente y no es así. Fíjense el versículo 10. A fin, ese es el resultado final de ese evangelio de la justicia por la fe en Cristo Jesús. Sola fe, solo Cristo. El resultado es a fin de conocerle, ya hemos explicado esto, y el poder de su resurrección. ¿Qué es eso del poder de su resurrección, mis hermanos? Es básicamente ese poder del Padre que obró en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Es ese poder, mis hermanos, que nos sentó a la diestra celestial. Es ese poder, mis hermanos, que Pablo dice, pueda conocerle para que ese poder obre día a día en nuestra vida. Y pueda estar, fíjense, en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esos padecimientos que el Evangelio genera en nuestra vida. Esa vida cristiana que muchas veces genera sufrimiento en nuestra vida. Oh, mis hermanos, como Pablo pasó por las prisiones, como tantas dificultades en nuestra vida, ese Evangelio de la fe solamente en Cristo, es para conocer ese poder que obró el resucitar a Cristo y sigue obrando en nosotros día a día. ¿Para qué? Para que, mis hermanos, lleguemos a la imagen de Cristo Jesús. Y esta es la manera como nuestro Señor, aquel que empezó en nosotros la buena obra, la trabaja para terminarla en el día de Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, guardemos el Evangelio de la justicia por la sola fe solamente en Cristo, porque para nosotros es seguro. Vamos a acabar en una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por este Evangelio de la justicia por la sola fe solamente en Cristo. Gracias, Señor, porque nos lo has dado. Y gracias porque es por gracia y por medio de la fe. Gracias te damos, Señor, porque Cristo vive. Y podemos conocer diariamente por medio de ese Evangelio el poder de su resurrección en nuestra vida. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús nos dice en Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y esa es la promesa que tenemos en Cristo Jesús.
pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfante invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Dios nuestro, te damos las gracias, porque Cristo vive. Gracias, Señor, porque Cristo, el Cristo resucitado, es nuestra esperanza eterna. Pero gracias te damos porque por medio de ese evangelio de la justicia, por la sola fe en Cristo, podemos conocer el poder de la resurrección de Cristo diariamente en nuestras vidas, en nuestras pruebas, en nuestras dificultades. Y ese poder de la resurrección de Cristo, Señor, es el poder que se muestra en nosotros y la manera en cómo tú trabajas esa buena obra que empezaste para perfeccionarla hasta el día de Cristo Jesús. Ahora, Señor, te pedimos que tu gracia esté con todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mis hermanos, vamos a tener un pequeño posludio para meditar y reflexionar en lo que hemos escuchado y en este culto de oración que hemos tenido. Bien, mis hermanos, llegamos al final de nuestro culto y no vamos a cometer el error que cometimos la semana pasada. Hoy nos acordamos de los cumpleaños, así que vamos a poner los de la semana pasada y los de esta semana todos juntamente y espero no olvidarme de ninguno. Si alguno me lo dejo, va para la semana que viene. Pero tenemos que felicitar a nuestra hermana Jacqueline, que cumplió años el día 20. Tenemos que felicitar también a lo que es nuestro hermano Paco, que cumplió años el día 26, no 26 años, sino el día 26. Tenemos que felicitar también en esta semana a lo que es nuestro hermano Tony, el día 28 creo que cumplió años también. Y el mismo día también celebran lo que es el aniversario Tony y nuestra hermana Janet. Así que también les felicitamos y no sé si podemos hacerlo con feliz cumpleaños. Podemos hacerlo con feliz cumpleaños, así que sea esa felicitación de nuestra parte, de parte de toda la iglesia, nuestros hermanos. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz.
Que el Señor les bendiga mucho y si Dios quiere, como nos dice Santiago, nos vemos aquí el domingo que viene. Que el Señor les bendiga.